Hermanos, es un placer para mí poder reencontrarme con ustedes una vez más en este tiempo de estudio bíblico verso a verso y bueno, en el penúltimo video del libro de Santiago. El día de hoy vamos a ver la prueba de la devoción ubicada en Santiago capítulo 5 del versículo 13 al versículo 18. Ya hemos analizado desde los 12 primeros versículos anteriores del viernes pasado y el día de hoy pues vamos a analizar una prueba más. Para los que recién se integran a este estudio, a lo largo de los videos del libro de Santiago hemos puesto a prueba nuestra fe de diferentes maneras, ¿no? A través de la tentación, a través de las pruebas, a través del amor al prójimo, a través de soportar obviamente a los demás y una serie de pruebas que obviamente por redundar han puesto a prueba nuestra fe, de si realmente nuestra fe está siendo una fe verdadera o una fe falsa, ¿no? O a lo mejor nuestra fe no estamos poniendo las cosas en el lugar correcto, no estamos mirando a Jesús y no estamos obedeciendo a su palabra. Así que creo que lo interesante de este estudio es que realmente nos cuestiona y nos pone a prueba. Realmente muchas veces nos hemos sentido incómodos a lo largo de estos pasajes, pero son necesarios para realmente poder ponernos a prueba y realmente que podamos respondernos nosotros mismos si realmente estamos sirviendo a Jesús de una forma real, genuina y verdadera. Así que el día de hoy vamos a ver la prueba de la devoción y vamos a leer este pasaje en el cual tiene algunos retos de interpretación y bueno, si bien es cierto son importantes, me gustaría centrarme en el mensaje principal del pasaje. En Santiago capítulo 5 versos 13 al 18 dice lo siguiente, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar para poder continuar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que pongas a prueba nuestra fe, Señor, y nos ayudes, Padre Celestial, a poder darnos cuenta si realmente estamos usando todas las herramientas, los instrumentos y las armas espirituales que tú nos has dado, Señor, al haber, Señor, entrado a tus filas, a este ejército, como buen soldado de Jesucristo. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, nos redargullas, Padre, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos llames la atención si es que algo necesitamos cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, este pasaje es interesante. Si bien es cierto, es un pasaje muy debatido, posiblemente uno de los más debatidos en cuanto a los temas de sanidad y de enfermedad. Algunos piensan que este pasaje está centrado en la enfermedad de los enfermos. Sin embargo, el mensaje principal de este pasaje no tiene nada que ver con la enfermedad, tiene que ver con la oración, y de eso se trata la prueba de la devoción, de cuán devotos somos, si realmente como creyentes recurrimos a la oración como uno de los mejores antídotos, por decir así, ante las dificultades que tenemos que enfrentar en el día a diario. Hay algunas preguntas que deberíamos respondernos en este pasaje y que seguro vienen a tu mente y vienen a la mía, ¿no? Por ejemplo, alguna de las preguntas sería: ¿qué clase de sufrimiento
tiene Santiago en el versículo 13 cuando dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿A qué se refiere Santiago con eso? ¿Qué tipo de enfermedad Santiago presenta en el versículo 14 cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Por qué son las oraciones de los ancianos más efectivas o diferentes a los demás creyentes? ¿Por qué Santiago nos dice que llame a los ancianos de la iglesia y que oren ellos por él? ¿Qué es la unción con aceite descrita en el versículo 14? La pregunta es, ¿siempre la oración sana al enfermo, según el verso 15? ¿Qué tipo de sanidad se presenta en el versículo 16 cuando dice, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados? ¿Por qué inserta Santiago una ilustración acerca de la lluvia y trae a memoria el pasaje de Elías cuando habla de que oró y llovió por 3 años y medio, o dejó de llover por 3 años y medio? Y entonces todas estas preguntas son importantes y pienso que en algún momento te las planteaste, o a lo mejor ahora que leímos el pasaje las estabas pensando, o a lo mejor nunca las escuchaste, pero ahora te estás cuestionando. Este pasaje tiene muchas preguntas que deberíamos hacernos, si es que realmente estamos estudiando el pasaje a profundidad. Una de las cosas interesantes que debemos tener en cuenta es que no podemos interpretar el pasaje aisladamente de su contexto, ¿no? Es importante entender el contexto. Ahora, si nosotros leemos todo el contexto del libro de Santiago, hemos visto cómo Santiago está animando a un pueblo que ha sido dispersado. Dice en el versículo 1 que le escribe a las 12 tribus de la dispersión. Habíamos visto en Santiago, o en Hechos capítulo 8, verso 1, que esto tenía mucho que ver con la persecución de los cristianos y que los cristianos tuvieron que dispersarse. Así que Santiago está escribiendo a un grupo de judíos creyentes dispersos a causa de la persecución y que estaban siendo afligidos, que estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo, que estaban siendo golpeados, que estaban siendo explotados aún por medio de las personas ricas. Fueron uno de los pasajes que habíamos leído en el video anterior. Personas que estaban pasando tentaciones, que estaban pasando pruebas, personas que estaban pasando conflictos. Así que Santiago está hablando, este es el contexto. Santiago está hablando de personas, de creyentes que están pasando ciertas dificultades. Y lo que hace Santiago es animarlos a que ellos puedan superar todas estas dificultades y pone a prueba su fe en medio de estas dificultades. Obviamente Santiago anima que en medio de todas estas dificultades los creyentes deberíamos saber responder ante cada situación. Y a veces como creyentes no respondemos de la manera correcta ante situaciones malas o situaciones que producen en nosotros malestar. Y Santiago nos reta que si realmente creemos en Jesús, deberíamos actuar de una manera diferente. Creo que esto es importante comprenderlo. Así que, en base a este contexto, quisiera analizar algunas cosas que Santiago, de manera muy práctica y en base al contexto que ellos conocían, Santiago trata de hablar o de escribir. Primero Santiago pregunta si es que algunos de los que estaban aquí, dice, ¿algunos de vosotros está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿no? Y Santiago dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Entonces Santiago dice, haga oración. Y Santiago presenta la oración como un antídoto ante la aflicción. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 Santiago llama a los creyentes a orar. En el versículo 14 y 15 Santiago llama a los ancianos a orar. Y en el versículo 16 Santiago llama a toda la congregación a orar. Podemos verlo, versículos 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Se dirige a un creyente en particular. Le dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Santiago le da indicación a un creyente en particular. Luego dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Luego llama a los ancianos a que os tomen autoridad y oren por aquel que está enfermo. Luego
En el versículo 15 también dice, ¿no? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Perfecto. Pero en el versículo 16, Santiago llama a la congregación ahora. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces Santiago anima a un creyente en particular a orar, anima a los ancianos a orar por un creyente, y luego anima a la congregación en sí a orar unos por otros. Entonces vemos que a lo largo de casi el 80% del pasaje, por tomar una cifra, ¿no? Aunque podríamos verlo, ¿no? Sí, una gran parte del pasaje, Santiago se dedica a enfatizar la oración. Así que en base al contexto que hemos estado leyendo, pues es obvio que si tomamos el contexto, Santiago, luego de ver que hay creyentes que están pasando por diferentes tipos de dificultades y aún conflictos entre personas, por eso habíamos visto el amor hacia los otros el viernes pasado, habíamos visto que estaban siendo oprimidos por los ricos y diferentes tipos de dificultades que tenían que enfrentar. Entonces Santiago les está diciendo, después de todo lo que les he escrito, quiero que ustedes entiendan de que el mejor antídoto para superar todas estas cosas es la oración. Y esta es una prueba más, la prueba de la devoción. Esta debería ser la mayor prueba en la cual nosotros deberíamos enfrentarnos para ver si realmente nuestra fe es verdadera. Todos los creyentes deberíamos creer en el poder de la oración. Y todos los creyentes deberíamos buscar orar. Todos los creyentes deberíamos tener un tiempo importante de comunión con Jesús diariamente. Y Santiago pone a prueba otra vez nuestra fe. ¿Estás entendiendo la importancia de orar en medio de cualquier dificultad? Nos andamos quejando por todas las dificultades y por todos los problemas que pasamos, y a veces cuando estamos enfermos o cuando estamos afligidos o cuando pasamos alguna necesidad, nos quejamos, pero Santiago nos está diciendo, en ese momento es donde debemos demostrar nuestra verdadera fe y debemos entender que lo único que puede sacarnos de cualquier situación es la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces Santiago está centrándose en esto, en este pasaje. No se está centrando en la enfermedad, sino en la oración, en el poder de la oración para diferentes situaciones. Primero, se centra en que la oración tiene la capacidad de trabajar en el afligido, el que está pasando aflicción. Tiene la capacidad de trabajar en el que está enfermo, si así, luego vamos a ver eso también. Luego tiene la capacidad de que después que las personas se confiesan sus ofensas unos a otros, se piden perdón y oran unos por otros, serán sanados, ¿no? Puesto que la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego los compara con uno de los profetas más importantes y más poderosos de la historia de Israel, ¿no? Elías. Pero sin embargo les está diciendo a ellos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era débil. No era Elías en sí el poderoso, sino era porque Elías oraba, porque persistía en la oración. Por eso dice, Elías era un hombre simple, con problemas como ustedes, con pasiones semejantes a las nuestras, pero él oraba con fervor, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Y otra vez Santiago compara la oración con Elías, ¿no? Y al mostrar las debilidades y los defectos de Elías, sabiendo de que los judíos les encantaba enaltecer a sus profetas, como Moisés y sus antepasados, los patriarcas, los profetas, Santiago minimiza el poder del profeta y no dice que Santiago lograba eso porque él era grandioso, sino que Elías lograba todo eso porque él era grandioso, sino que lo presenta como un ser normal. Pero le dice, era gracias a que él oraba con fervor. Y fue en sí la oración la que logró que él pudiera ser, o mejor dicho, que dejara de llover por 3 años y medio, porque así Dios lo quiso.
pero fue la oración de Elías, su fervor y su pasión, lo que dio esos resultados. Y vemos, por última vez, por decir así, cómo Santiago vuelve a poner la oración por encima de cualquier circunstancia. Entonces hay que entender esto con mucha claridad, entender que el pasaje está enfatizando el poder de la oración y de que si realmente somos verdaderos creyentes deberíamos recurrir a la oración como el antídoto para todos estos problemas. Obviamente recurrir a la oración en Jesús, buscar qué es orar, es buscar tener contacto, una relación personal con Dios. O sea, en otras palabras, buscar a Dios. No es que la oración sea un personaje, ¿no? La oración es el acto de comunicarme con Dios a través de mi intimidad, hablando con Él. Entonces prácticamente lo que está diciendo, en otras palabras, es el antídoto para cualquier problema, es tener una comunión íntima con Jesús. Porque Él tiene el control. Muy bien, ahora, habiendo entendido este pasaje, me gustaría hacer algunas pequeñas observaciones de interpretación, ¿no? Retos de interpretación, que también quiero hacer algunas aclaraciones. Sé que el tiempo no es suficiente, no es una conferencia, pero me gustaría aclarar algunos puntos, como por ejemplo, ¿no? En el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿No? Ahí necesariamente no está hablando de algo físico. Ahí la palabra griega es la palabra kakopateo, significa sufrido por algo malo, que está soportando, que está trabajado, cansado, afligido, ¿no? Y luego Santiago dice, si alguno de ustedes está pasando alguna no enfermedad, sino una dolencia espiritual, se está desanimado, afligido, cansado, agotado, Santiago dice, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanza. Entonces dice, ok, si estás afligido, ora. Y si estás alegre, alaba. Lo cual, la palabra alabar ahí es una palabra también que tiene que ver vinculada con la palabra salmos, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando de una oración, de orar. De que estás dándole palabras de alabanza al Señor. Entonces, sea cual sea que estés pasando un momento difícil o un momento alegre, Santiago está diciendo, de igual manera debes buscar al Señor. Cuando en el versículo 13 habla de estar alguno entre vosotros afligido, me hace recordar 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es importante tener en cuenta. Ahora, una de las cosas que quiero compartir es que en Jonás capítulo 2 verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es otra de las actitudes en que a veces el alma desfallece, el espíritu desfallece, y es importante orar. Santiago sabía que Jonás desfallecía en su alma y en esos momentos lo que él hizo es orar. Así que en el versículo 13 hay muchos versículos que puedan sustentar esa actitud. No es algo que se le había ocurrido a Santiago. Santiago sabía que era lo mejor, es buscar a Dios en momentos de aflicción. Muy bien. Y ahora, una de las cosas cuando se habla y se dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? En el versículo 14. La palabra enfermo ahí es la palabra asteneo. Esa palabra griega de asteneo es interesante porque sí es cierto que está hablando de una enfermedad física, pero también puede referirse a algo espiritual, a sentirse débil espiritualmente, ¿no? A alguien que se está sintiendo de manera decaída, deprimida, cansada, agotada. Y una de las cosas es que ahí dice, llame a los ancianos de la iglesia, si alguno de ustedes está enfermo entre vosotros. Ahora, obviamente, también se está refiriendo, hay otra parte de connotación de esta palabra asteneo, que se refiere a una enfermedad física, ¿no? Por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia, ¿no? Y ahí obviamente dice, y oren por él, dice, ungiéndole con aceite, ¿no? Algunos piensan que literalmente frotaban el aceite a hermanos con lesiones físicas, producto de la persecución o de lo que estaban pasando en ese momento, ¿no? Y generalmente, en realidad,
Lo interesante aquí es que la palabra ungir no es la palabra ekrio, la palabra griega ekrio, que aparece en muchos pasajes del Nuevo Testamento, habla de una unción de manera de consagrar a alguien, ¿no? Espiritualmente, ¿no? De una consagración, cuando unges a alguien con aceite, ¿no? Pero aquí la palabra griega no es la palabra ekrio, ¿no? Que es la que se utiliza para esa consagración espiritual. Aquí la palabra griega es la palabra aleifo. Y esa palabra aleifo tiene que ver con frotar, ¿no? Con frotar. Según el contexto de la época, ¿no? Se habla de que muchos de estos creyentes pues eran golpeados, ¿no? O algunos tenían trabajos tan duros que venían adoloridos, ¿no? Y en realidad pues el compromiso de estos ancianos de la iglesia, recuerdan que no eran iglesias inmensas como las de ahora, habían iglesias inmensas, pero había grupos de casas, ¿no? Y la iglesia prácticamente eran ellos, ¿no? Entonces, pues los ancianos estaban tan comprometidos con demostrar el amor de Jesús para su equipo, su grey, el cuerpo que tenían ellos, que les demostraron su amor aún frotándole sus heridas, ¿no? Y por ejemplo en Isaías capítulo 9, verso 6, ¿no? Se dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí habla de que obviamente también se usaba el aceite para suavizar. En el contexto hebreo, pues el aceite se usaba para curar heridas, para curar lesiones, para curar a los enfermos. Algunos piensan que este pasaje debería ser escrito, o debería haber sido escrito de esta forma, ¿no? Por la construcción gramatical debería decir, dice: llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite y oren por él, ¿no? Entonces, aquí, como les digo, hay un debate, es un reto de interpretación. Algunos asumen de que necesariamente es una unción con aceite de manera sobrenatural, como que te está dando una unción especial. Pero la palabra griega no está refiriéndose a eso, ¿no? Ojo, aquí hay algo interesante, ¿no? A veces utilizamos este pasaje para pensar que necesariamente Dios tiene que sanar, como si el aceite fuera algo mágico. El aceite no representa aquí nada mágico, ¿no? Lo único, ni tampoco algo sobrenatural, ¿no? El único que es sobrenatural es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Y tampoco significa que Dios siempre va a traer sanidad sobre todos, ¿no? No es algo que Dios hace siempre. Hay momentos en los que, por más que uno ore y ore y ore y ore, y a veces no, Dios va a responder no, simplemente, a esa oración. Entonces, este versículo no está haciendo que estemos predispuestos a que necesariamente tiene que haber sanidad. Además, obvio, eso no significa que Dios no sea un Dios de sanidad, ojo. Dios es soberano y Él puede sanar a quien Él quiera. Pero recordemos que es Dios el que sana. Entonces, no buscamos hombres que nos sanen. Los hombres no son dioses. O sea, oramos y ellos pueden orar por nosotros. Pero este pasaje está enfatizando más el amor y esa preocupación de los ancianos sobre los hermanos de la iglesia. Y el poder de la oración, de que ellos pueden venir y orar para que este hermano pueda ser reconfortado, para que este hermano se sienta mejor espiritualmente. Y también orar, porque si Dios en ese momento, en su soberanía, quiere sanarlo físicamente, amén, bienvenido sea. Dios es Dios. No podemos limitar el poder de Dios. Hay veces, hay testimonios de gente que ha orado hasta por muertos y han resucitado. Hay gente que ha orado por gente inválida y se para. Pero también hay casos donde hay gente que ha orado por otros y no se sanaron. Y a veces hay hermanos que cuestionan la fe de esa persona. Dicen, pero es que tú no tienes fe, por eso no te sana. Y no necesariamente es así. A veces hay momentos difíciles, ¿no? Donde Dios, en su voluntad, Él ha decidido otra cosa. Y Él tiene otro plan. Como esta historia en uno de los libros de Corrie ten Boom, una de las predicadoras holandesas. El capítulo se llama Un dedo para la gloria de Dios, ¿no? Cuenta acerca de una mujer, ¿no?, que traducía la Biblia al alemán, ¿no? Pero era paralítica, solo movía un dedo, ¿no? Y traducía la Biblia al alemán con un solo dedo. Así.
con las máquinas de escribir antiguas, ¿no? Imagínense, toda paralítica así. Y Carrie ten Boom, esta predicadora, que es una predicadora fuerte, vehemente, llega a la casa y le dice al esposo, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Por qué no oran por ella para que Dios la sane? ¿No? Y el esposo le dijo, no se da cuenta que Dios la usa así. Cuando los nazis vienen a la casa y la ven a ella que no puede moverse, nadie se imagina que ella es la que traduce la Biblia al alemán. Y gracias a que ella es la que traduce la Biblia al alemán, pues muchos de los que están aquí pueden leer la Biblia en alemán y llegar a los pies de Cristo. Y bueno, la historia es más larga, pero en resumen, la historia se llama Un dedo para la gloria de Dios, ¿no? El capítulo. Y bueno, Dios tiene propósitos, a veces que no se entienden, no se comprenden. Pero Dios es soberano, Él es quien decide. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de orar por pedir sanidad, ¿no? Pero el que tiene la última palabra es el Señor, ¿no? Y el Señor debemos pedirle fortaleza para cual sea su respuesta, pues van a haber momentos que a lo mejor van a haber creyentes y hermanos que van a pasar momentos duros, que a lo mejor Dios no va a querer sanarlos por algún propósito. A lo mejor Dios tiene en su voluntad que Él crezca en su alma, en su carácter, o a lo mejor necesita que esa enfermedad lo va a llevar a bendecir a otros. Dios es soberano. Como hay hermanos, hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Y hay situaciones en las que a veces parece que, por ejemplo, hay creyentes casi perfectos, por decirlo así, y mueren, ¿no? Y muchos no podemos entender cómo puede ser posible que tal pastor o tal hombre de Dios se vaya y Dios permita que se muera, ¿no? Bueno, eso no significa que necesariamente el hermano o la hermana estuvieron en pecado, ¿no? Eso no significa que Dios es soberano y Dios sabe cuándo Él hace las cosas. Pero lo interesante de este pasaje es que Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿no? Y la oración de fe salvará al enfermo. Qué interesante, dice, la oración de fe. Eso también es interesante, ¿no? Santiago pone una condición, la oración de fe. De fe en Jesús, ¿no? De fe en que Dios tiene control, dice, salvará al enfermo, ¿no? Ahora, esa palabra salvar no necesariamente es la palabra que está relacionada a salvación del infierno, ¿no? Que hablamos de ser salvo. Esta palabra es la palabra griega sozo, ¿no? Significa, sí, rescatado del pecado, pero también se usaba para hablar de alguien que era rescatado del peligro, ¿no? Y llevado a un mejor lugar, a una mejor situación, ¿no? Y cuando habla del enfermo, dice, y salvará al enfermo, ¿no? Ahí también está hablando de kamno, la palabra griega kamno. Significa enfermo, sí, pero también significa alguien cansado, desfallecido, ¿no? Desanimado, agotado, ¿no? Por lo cual este pasaje no necesariamente está hablando de alguien enfermo físicamente, aunque puede darse el caso, ¿no? Sino que también está hablando de alguien que pueda estar desfallecido, ¿no? Alguien que ya está como tan desmotivado, ¿no? Tan decaído, ¿no? Que la oración de los ancianos que están en una posición espiritual mayor, más estable, puedan orar por el hermano para que el hermano se reconforte, ¿no? Para que este hermano se sienta animado, motivado a seguir adelante, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Ahora, y obviamente van a haber hermanos que van a orar con fe, ¿no? Y el Señor los va a levantar, ya sea que estén enfermos físicamente o que estén decaídos o enfermos emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Y si hubiere cometido pecados les serán perdonados, ¿no? Porque obviamente si esta persona está orando con fe, si esta persona, aunque habla de la oración de fe de los ancianos, ¿no? Pero obviamente esta persona, si es que esta persona realmente está en ese momento así y sabe que necesita de Jesús, va a recurrir a Él, ¿no? Y si ha cometido pecados le serán perdonados, porque Primera de Juan 1:9 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿no? Para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice, si confesaos vuestros pecados, dice,
fiel es Él que dice, os limpiará de vuestros pecados, dice, ¿no? Perdonará vuestros pecados, os limpiará de toda maldad. Entonces, esto es importante entender y comprender este pasaje, ¿no? Habla de que Santiago está motivando a que un hermano ore si está pasando aflicción, y que si alguien está enfermo, pues llamen a los ancianos que tienen autoridad, que los ancianos oren por él, que lo unjan con aceite. Aquí está hablando de una práctica del momento de ungir heridas, no está hablando de una unción sobrenatural especial, pero sí está hablando de orar, que oren por él, ¿no? Y la oración de fe, ¿no? O sea, obviamente basada en la voluntad de Dios, pues Dios lo sanará, ¿no? Y si no, pues Dios lo va a reconfortar y lo va a levantar, ¿no? Y aún muchos de esos hermanos, sus pecados les van a ser perdonados si es que han pecado, ¿no? Como es el ministerio de estos ancianos de poder reconfortar el alma de los creyentes y ayudar a levantarlos en momentos de aflicción. Por lo tanto, ser un anciano dentro de la iglesia, pues es un ministerio muy descuidado en muchas iglesias a nivel del mundo, ¿no? Los ancianos deberían estar ahí para reconfortar a los más jóvenes, a los que tienen menos experiencia, a los que a lo mejor se equivocan, ¿no? Deberían estar ahí para fortalecerlos, ¿no? Y si tú eres un anciano de la iglesia y me estás escuchando, pues creo que este pasaje debería retarte. No estamos hablando de ancianos de edad, estamos hablando de ancianos de tiempo de la fe, ¿no? Personas maduras que conocen la palabra, que están estables, que deberían ser de fortaleza y de apoyo para los demás. Muy bien, y luego Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, ¿no? Y orad unos por otros, ¿no? Esto es interesante, ¿no? O sea, Santiago está hablando de que las ofensas deben ser confesadas, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. ¿Sabes qué? Yo me equivoqué, ¿no? Confiesa tus ofensas, ¿no? Y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y obviamente, pues, aquí está hablando de una sanación espiritual, ¿no? Cuando hay ofensas entre los hermanos, cuando hay heridas entre los hermanos, cuando ha habido peleas entre los hermanos, cuando ha habido disputas, pues eso genera heridas, ¿no? Genera heridas espirituales. Es importante confesar las ofensas y orar unos por otros para que esas heridas sean sanadas, ¿no? Para que el corazón se sane, para que todas estas cosas pues traigan paz y tranquilidad en el corazón de nosotros. Y bueno, y luego Santiago termina pues mencionando a Elías, ¿no? Pues como les mencioné hace un momento, pues que a pesar de todas sus debilidades como ser humano, recurrió a la oración, ¿no? Y bueno, sus oraciones fueron respondidas porque dice que oró con fervor. Entonces, para terminar este pasaje, hermanos, ya que se llama la prueba de la devoción, quiero que como creyentes nos pongamos a pensar qué tan importante es la oración en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es la oración en tu vida y en la mía? Este pasaje debe llamarnos la atención de que si realmente estamos orando lo suficiente o no, de si realmente estamos orando con fervor, si realmente al estar afligidos, al estar pasando dificultades, lo primero que hacemos es buscar a Jesús en oración e intimidad, o nos ahogamos en nuestros problemas y tratamos de resolver los problemas en nuestras fuerzas. Santiago está presentándonos el verdadero antídoto y el antídoto más poderoso ante cualquier circunstancia, ya sea ante una aflicción emocional y espiritual, ante un problema físico, ante un decaimiento moral, espiritual, ¿no? De ánimo, ante las ofensas y los problemas con los hermanos. Santiago nos está presentando el poder de la oración. ¿Qué tan importante es para ti la oración? ¿Oras en tu vida? ¿Oras diariamente? Cuando tienes dificultades y problemas, ¿pones estos problemas en las manos de Dios? ¿O tratas de buscar una solución en tus propias fuerzas? ¿O consejo en otras personas y no el consejo de Dios? Dejo este pasaje en tu corazón, bien en bien. Que podamos reflexionar este fin de semana en este pasaje y preguntarnos, en situaciones como esas, ¿realmente la oración es mi primer recurso? ¿Es lo primero que hago? ¿Qué es lo que hago? Y si soy anciano, anciano en la fe, maduro, dejo que Dios me utilice como un instrumento de orar por otros. ¿Estás orando por otros que están pasando dificultades o problemas?
Hermanos, que el Señor los bendiga. Ha sido un placer para mí poder reflexionar un poco en este pasaje. El tiempo es corto, pero lo más importante que debes llevar a tu corazón y que debe cuestionar tu fe es si realmente la oración es una de las cosas más importantes en tu caminar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Te pido, Padre, que tomes el control de cada una de las vidas de mis hermanos y los bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Si están pasando dificultades, Señor, te pido en el nombre de Cristo que los ayudes a levantarse y a confortarse, Señor. Y que pongas ancianos, personas maduras en la fe, que escuchen sus problemas y que oren por ellos, Señor. Y si ellos ya son creyentes maduros, Señor, yo te pido que tú levantes en ellos una carga para orar por otros. Bendícelos en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, quede en sus corazones y ellos puedan preguntarse si realmente ellos están haciendo lo que a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.